suele referirse principalmente a la endocarditis infecciosa, pero también existe la endocarditis no infecciosa, que consiste en la formación de trombos estériles compuestos de plaquetas y fibrina en las válvulas cardíacas y, y en el endocardio adyacente. Esta endocarditis no infecciosa está asociada mucho a a, sí, problemas inmunológicos. En ocasiones la endocarditis no infecciosa termina en una infecciosa en gran parte de las ocasiones. Y ambas endocarditis, infecciosa como no infecciosa, suelen producir embolias y comprometer la función cardíaca. Primero voy a empezar explicando un poco la endocarditis no infecciosa, que causa estas vegetaciones, como lo mencionaba, no son causadas por ninguna infección. Generalmente es por un ejemplo que leí era en el trasplante de válvulas. Primero se trasplanta la válvula, se genera una inflamación, una, para posteriormente producir una necrosis del tejido, y entonces ahí es cuando entran la fibrina y las plaquetas. Eh, el tejido libera el factor tisular, entra la fibrina y las plaquetas y forma estas verrugas. Eh, Hay que decir que esta endocarditis no infecciosa es un, es, m- se da mucha predisposición a la endocarditis infecciosa debido a que las bacterias ya tienen estas verrugas donde se pueden insertar fácilmente y así formar la endocarditis infecciosa. Y pues por lo mismo se puede decir que es más o menos de mal pronóstico tener ya una endocarditis no infecciosa, porque en un 80% de los casos se suele transformar a una endocarditis infecciosa. Y bueno, estas lesiones que podemos ver aquí se llaman de Lippmann-Sachs, eh, que son, que son son comunes en las endocarditis por lupus. Ahora la endocarditis infecciosa. Primero hay que agregar que el corazón es relativamente resistente a las infecciones. Los hongos no se adhieren fácilmente a la superficie endocárdica y el flujo sanguíneo ayuda mucho a prevenir la ausencia de estructuras endocárdicas. Para que exista una endocarditis infecciosa, se debe tener dos factores al mismo tiempo para que predispongan a esta endocarditis. Una es la anormalidad predisponente del endocardio, como puede ser una endocarditis no infecciosa, y la otra es que se encuentran microorganismos en el torrente sanguíneo. Como se les explicaba, ya habiendo una endocarditis no infecciosa, el microorganismo tiene más facilidad para insertarse en en estas verrugas del endocardio. Bueno, es muy importante remarcar el origen de la bacteremia que produce la endocarditis. En el 93% de los pacientes con endocarditis se ha encontrado que que hay un origen de esta bacteremia. Entre los ejemplos está la orofaringe, que lo más común en esto es el estreptococo, que se ha encontrado del 69 al 85% de, de esta, que es por esta patología, y esto es por extracciones dentales. En el tubo digestivo, del 5 al 8% de los pacientes sometidos a gastroscopía presentan bacteremia. En el colon por enema la presentan el 10% de los pacientes. Lo más común en el tubo digestivo, en el origen por tubo digestivo, es enterococos y gram negativos. De las vías urinarias, el 34% de los pacientes con resección uretral de la próstata aparece bacteremia.
En el 19% de los pacientes a los que se les realiza cistoscopía también la presentan. Es principalmente causada por Streptococcus bovis y Enterococcus y E. coli. La vía cutánea está relacionada con el uso de drogas intravenosos, que aquí me equivoqué, es 82%, le puse 22%, eh, que es provocado por Staphylococcus aureus. Sí, 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 está bien, no, sí le puse 82%. Los factores predisponentes. Aquí en esta imagen, en la de abajo, podemos observar un factor predisponente que es la válvula bicúspide. Este es uno de los principales factores predisponentes en la endocarditis subaguda, debido a que es la que principalmente ataca a las personas con una válvula aórtica bicúspide. También ataca a personas con las válvulas aórticas calcificadas, eh, con prolapso de válvula mitral y una endocarditis previa. Las prótesis valvulares y otros dispositivos intracardíacos aumentan mucho el riesgo de contraer una endocarditis infecciosa. Y pues sí, lo mismo que les explicaba, la endocarditis no infecciosa también es de los principales factores predisponentes a contraer una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa más frecuente se da del lado izquierdo. Alrededor del 10 al 20, solamente del 10 al 20% de los casos comprometen las cavidades cardíacas derechas. Pero los drogadictos que se inyectan drogas por vía intravenosa presentan una incidencia mucho más elevada de endocarditis derecha. Esto aumenta de entre el 30 al 70% de esas personas. Bueno, en la etiología, los microorganismos que infectan el endocardio pueden proceder de infecciones distantes como abscesos cutáneos, encías inflamadas o infecciones urinarias, o de sitios de entrada evidentes como un catéter venoso central o el orificio de punción de una inyección. Casi todos los cuerpos extraños implantados tienen un riesgo elevado de colonización bacteriana y de constituirse en el origen de una bacteremia y, y posteriormente una endocarditis. Eh, Incluso decía que entre el 2 y el 3% de pacientes que se someten a una cirugía cardíaca llegan a presentar endocarditis, lo cual es un número pues bastante elevado para un procedimiento de ese tipo. Bueno, aquí tenemos los principales agentes que provocan la endocarditis infecciosa y pues el principal, como ya se les explicaba, es el Staphylococcus aureus, que es responsable del 80 al 90% de las endocarditis. El Staphylococcus coagulase negativo, que es responsable, que es resistente a la meticilina. El Streptococcus viridans, que es mayormente responsable de las endocarditis subagudas. Más adelantito se les voy a explicar que la clasificación de los tipos de endocarditis. Los Streptococcus pneumoniae, que es del 3 al 7% de los casos de endocarditis en niños. La Pseudomonas aeruginosa y especies de Cándida también. Aquí no los incluí, pero los gram negativos sí también se pueden presentar una endocarditis de gram negativos, pero es más difícil porque los estafilococos, por ejemplo, tienen mayor adhesión al endocardio. Bueno, la endocarditis provoca consecuencias locales y consecuencias sistémicas. Entre las consecuencias locales está el absceso
miocárdico con destrucción del tejido y en ocasiones trastornos del sistema de conducción, la insuficiencia valvular grave y súbita que lleva a la insuficiencia cardíaca y posteriormente a la muerte. Esto es debido a lesiones en la válvula mitral o la aórtica. Esto es bastante común, la insuficiencia valvular grave, la endocarditis, que pues básicamente no es tratada, ni siquiera diagnosticada. Y es una de las razones por las que pues tenemos que tener bastante cuidado en, en diagnosticar una endocarditis porque pues, puede desencadenar en muerte. Y la orquitis como resultado de la diseminación contigua de la infección. Ahora en las consecuencias sistémicas. Una de las principales o de las más fuertes que puede provocar una endocarditis, una consecuencia sistémica, es la lesión es una embolia pulmonar séptica, como lo podemos observar en la imagen. Esto es, estas las producen las endocarditis en las cavidades derechas. Es bastante común si no se tiene cuidado. También puede provocar embolia de material infectado de la válvula cardíaca y fenómenos inmuno, inmunomediados. Las lesiones de las cavidades cardíacas izquierdas pueden embolizar a cualquier tejido, en particular a los riñones, el vaso y el sistema nervioso central. Los aneurismas micóticos se pueden formar en cualquier arteria principal. En esta es la primera imagen que tenemos arriba, es un aneurisma micótico. Y yo le quería preguntar, doctor, ¿estos aneurismas micóticos cómo se tratan? ¿Sí me escucho? Sí, se tratan con cirugía, doctor. Ah, ok. Son aneurismas que están dentro del corazón, Ujú. ¿sí? Se trata con cirugía. Si no se puede llegar, si son periféricos, con antibióticos, nada más. Esperando que el sitio de la vegetación o de la colonización de las bacterias se elimine. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. También puede desencadenar manifestaciones cutáneas, que por ejemplo aquí en esta imagen, la segunda, abajo, la podemos, se llama nódulos de Osler. También, o sea, presenta manifestaciones cutáneas, manifestaciones oculares, distintas hemorragias, todo eso desencadenado por la endocarditis infecciosa. Y pues también esta endocarditis infecciosa puede desencadenar glomerulonefritis generalizada. Ujú. La clasificación. La endocarditis bacteriana subaguda. Esta suele ser principalmente por problemas dentales o infecciones de vías urinarias. Estas endocarditis subagudas suelen ser, suelen avanzar lentamente, es su principal característica, que se divide con la aguda. Eh, es principalmente causada por estreptococos y en especial este, por microeurófilos anaerobios del grupo D y enterococos sin enterococos. La endocarditis bacteriana subaguda se desarrolla con frecuencia en válvulas anormales después de una bacteremia asintomática provocada por infecciones periodontales, gastrointestinales o urogenitales. La endocarditis bacteriana aguda. Esta endocarditis bacteriana aguda tiene una rápida diseminación.
Esto puede ser en días o unas pocas semanas. Y pues esta endocarditis bacteriana aguda no ataca solamente a válvulas anormales como la subaguda, ataca, si es una bacteriemia muy fuerte, puede atacar válvulas normales. En general es secundaria a Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolíticos del grupo A, neumococos o gonococos. Y pues en esta imagen que tengo aquí, que podemos ver, pues nos dice un poco cómo está dividido, que son la aguda por Staphylococcus aureus principalmente, la subaguda por Streptococcus viridans y bacterias gram negativas, y la crónica, que es por Legionella y Brucella. Pero también están las endocarditis en prótesis valvulares, que era lo que les comentaba, que del 2 al 3% de los pacientes dentro del primer año de reemplazo valvular presentan endocarditis y solamente el 0,5 de los pacientes por año a partir del primer año. Es más frecuente en un reemplazo de válvula aórtica que de válvula mitral y afecta las prótesis valvulares mecánicas y las biológicas en forma equivalente. Las infecciones más tempranas se deben principalmente a la contaminación por bacterias resistentes a los antibióticos, como puede ser el Streptococcus epidermis durante una operación. Pues ya sería todo de mi parte. Muy bien, doctor. ¿Alguien más sigue? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, mi compañero Jesús. ¿qué es lo que va a dar su compañero? Signos y síntomas. ¿Mande? Signos y síntomas. Se oye muy poquito, doctor, casi no se oye. Signos y síntomas. Ok, bueno, miren, necesito primero ver algunos puntos, ¿sí? Porque aunque la clase es correcta, estuvo muy disperso en la información. Y siento que tus compañeros no lograron captar el 100% de lo que tú dijiste. Todo lo que dijiste es correcto, pero está muy disperso la información. Entonces, para que la información pueda entenderse ahorita, vamos a, a hacer unas puntuaciones. ¿Se veía la pantalla? Sí, doctor. Ya se ve. Muy bien. Bien, entonces endocarditis infecciosa. Primero, ¿qué es la endocarditis infecciosa? Vamos a ver aquí cuál es la definición de endocarditis infecciosa. Es la primera parte que les he comentado, que es básico en una clase, en una conferencia, definir de lo que vamos a hablar. Después de esto, ¿cuál es la clasificación de la endocarditis? ¿Cuáles son los gérmenes causados por la endocarditis infecciosa? Los criterios diagnósticos clínicos de endocarditis, que son lo que va a dar su compañero, ¿no? Los criterios diagnósticos de examen de laboratorio, endocarditis infecciosa, criterios diagnósticos de examen de gabinete, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, profilaxis y seguimiento de los pacientes que requieren ser tratados por endocarditis. Bien. La definición.
es una infección intracardíaca. La endocarditis se encuentra la infección dentro del corazón y cuya lesión más característica son las vegetaciones. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues en el endocardio, por eso se llama endocarditis. En todo el endocardio, sí, pero principalmente en las válvulas cardíacas. ¿Qué produce en las válvulas cardíacas? Vegetaciones. Entonces, cuando encuentra una vegetación, el paciente tiene, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué diagnóstico? Endocarditis. Endocarditis infecciosa. Claro, endocarditis. Su compañero decía que hay dos clases de endocarditis, infecciosa y no infecciosa, pero esas son las fases de la fisiopatología de la endocarditis. Primero se forma la no infecciosa y inmediatamente después se forma la infecciosa. Y son fases. Estas vegetaciones se pueden localizar en una o más válvulas cardíacas. También pueden involucrar los tejidos adyacentes, como le comentaba. Cualquier parte que sea el endocardio va a verse afectado. Como cuerdas tendinosas, miocardio, pericardio, afectaciones vasculares remotas, en el sitio de la coartación de la aorta, en un conducto arterioso persistente, en los cortocircuitos, como por ejemplo la CIB, o los creados quirúrgicamente, como las CIAs que se realizan para hacer procedimientos. También en cuerpos extraños, como son prótesis cardíacas, como su compañero les comentó, cables de marcapaso, ¿sí? Cables desfibriladores, ¿sí? Y la ausencia de tratamiento es mortal. Entonces, es una enfermedad, como ya comentamos, cuya lesión más característica es la vegetación, pero la definición es una infección de intracardíaca, ¿sí? Que afecta principalmente a las válvulas, pero puede estar en todos estos sitios que comentamos. Recuerden todos los sitios, porque después vamos a ver en las infecciones en las válvulas, infecciones en los cables de marcapasos, infecciones en todos los demás sitios. Bien, ¿a quién le debemos esto? Pues a Sir William Osler. Recuerden lo que les comenté. Ustedes ahorita, en esta hora, van a tomar el conocimiento de toda una vida de una persona, y no nada más de una persona, de muchas personas que contribuyeron a hacer la descripción de una enfermedad, ¿sí? Lo que a una persona le costó toda la vida, ustedes tienen la información en pocos minutos, así que siempre se le he dicho, la información es importante, ¿sí? Tómenla, por favor, porque están tomando, además del conocimiento, ¿sí? La vida de las personas que dieron ese conocimiento, ¿sí? Entonces, en 1885, Sir William Osler describió la endocarditis simple y la endocarditis maligna. ¿Fue todo lo que hizo Sir William Osler? Pues no fue todo lo que hizo. Vean, en 1873 escribió las plaquetas y el fenómeno de Osler o aglutinación plaquetaria. En el 75 describió un parásito nemátodo conocido como filaria de Osler. En el 76, años después, escribió la fagocitosis antes que Eli Mestikov. En el 85 describió la enfermedad de Osler-Lehmann-Sachs o endocarditis verrugosa en el lupus eritematoso sistémico. Ya aquí ya estaba hablando de endocarditis. En 1985 escribió la enfermedad de Jacob Osler-Lehmann o endocarditis bacteriana. Vean, aquí hay una endocarditis verrugosa por lupus y aquí ya habló sobre endocarditis bacteriana, que fue el primer nombre que tuvo. Yo incluso cuando estudié
la endocarditis se llamaba endocarditis bacteriana, ¿sí? Así se llamaba. Y cuando yo llegué a estudiar cardiología, me dijeron, no señor, ese nombre ya no existe, ahora se llama endocarditis infecciosa, porque también puede ser por hongos, no nada más por bacterias, ¿sí? Y puede ser por otro tipo de microorganismos. Entonces, ya no puede ser nada más bacteriana, ¿sí? Ahora se llama endocarditis infecciosa, es el nombre correcto. En el 85 también descubrió aneurismas micóticos que ya habló su compañero. En el 85 escribió la fase maligna lenta de Jacob Euler de endocarditis. Y en el 88 escribió el edema generiótico hereditario. Vean cómo toda su vida, ¿sí?, se dedicó al estudio y a la investigación de la medicina. Esperemos que en el 85, como ya les comenté, fue cuando empezó a escribir la endocarditis. Esperemos que ustedes puedan, porque no es cuestión de querer. Claro que dijo Albert Einstein que el 99% es trabajo, ¿verdad? Y el 1% solamente es el pensamiento. La creación es 1% y el 99% es el trabajo. Pero a veces uno quiere hacer cosas y la limitación económica lo impide, ¿verdad? Si quieres un estudio, el estudio cuesta $1,000,000 o $1,000,000, es imposible hacerlo, a menos que yo pueda encontrar un patrocinador que quiera que lo quiera que lo haga. ¿Por qué es importante la patología? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia es que ni la incidencia ni la mortalidad de la enfermedad han disminuido en los últimos 30 años. Incluso yo puedo pensar que la incidencia de la enfermedad se ha incrementado. No es una enfermedad uniforme, requiere tratamiento multidisciplinario. La guía de la práctica clínica a menudo se basan en opiniones de expertos, ¿sí? No hay grandes estudios formales, sí hay, pero son muy difíciles porque los casos que se dan no son tan frecuentes como quisiéramos. Entonces, se tiene que hacer de serie de casos en la mayor parte de los estudios de investigación. Vean, tiene un perfil epidemiológico cambiante, ¿sí? Antes eran adultos jóvenes con enfermedades valvulares, ¿sí? Cuando veamos fiebre reumática, se van a dar cuenta de que el paciente con fiebre reumática dañaba las válvulas, y esas válvulas dañadas son las que se infectaban. Ahora, los pacientes mayores, ¿sí?, empiezan a tener mayor relevancia en la cuestión de la endocarditis, sobre todo relacionados con la atención médica, o sea, pacientes adultos mayores que se someten a procedimientos, muchos procedimientos, por ejemplo, endoscopías, ¿sí?, endodoncias, prótesis dentales, sondas de Foley, colonoscopías y todo ese tipo de invasiones dentro del cuerpo que se producen, que de una u otra manera pueden llevar la infección hacia dentro del organismo. Hay nuevos factores predisponentes, como por ejemplo el uso de drogas, ¿sí? Hace digamos 50 años el uso de drogas intravenosas pues era no tan diseminado como lo es ahora. Existían obviamente, existía el opio, se inyectaba, ¿verdad? Pero actualmente el uso de drogas es mucho más frecuente, sobre todo las drogas intravenosas, en los cuales el uso de jeringas contaminadas es prácticamente la regla. El estreptococo, ¿sí?, de ser el primer lugar, estreptococo betamolítico, de ser el primer lugar, pasó a ser el segundo lugar, siendo el estafilococo la causa principal actual de la endocarditis infecciosa.
vean cómo el aumento más alto en el índice de endocarditis infecciosa es por estafilococos, se ha dado en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el uso de drogas. La incidencia está dentro de los 3 a 10 episodios por cada 100,000 personas por año. Vean, 10,000, vamos a poner 10 personas en 100,000, es igual que una persona en 10,000. Entonces, aunque existe, no es tan frecuente como quisiéramos para hacer un estudio de investigación a largo plazo. 14.5 episodios por cada 100,000 personas año entre los 70 y 80 años. Vean cómo ya ha ido cambiando y en lugar de ser personas jóvenes, ¿sí? Ahora los adultos mayores tienen mayor predisposición a tener endocarditis. El hombre, en comparación a las mujeres, 2 a 1. ¿Cuáles son los sitios más comunes en los cuales la infección se va a presentar? Pues en las válvulas, ¿sí? ¿Y dónde más? Pues en los sitios perivalvulares. ¿Sí? Vean, en las válvulas y en los anillos valvulares. ¿De quiénes? ¿Sí? De mitral y tricúspide principalmente, son las dos. También en la pulmonar aórtica y mitral. Y aquí en la pulmonar y en la tricúspide también pueden darse la endocarditis, pero es menos frecuente. Estas son las vegetaciones, las verrugas que se ven, ¿sí? Ese es diagnóstico inequívoco de una endocarditis infecciosa. Ahora vamos a ver, primero, ya vimos que la endocarditis. Entonces, la endocarditis es la infección, ¿sí?, del endocardio. Ok, vean. Primero que nada, tenemos tres puntos. Por el lugar donde se asienta la infección. Número 2, por el tipo de adquisición, dónde adquirió la enfermedad. Y número 3, por el crecimiento de los microorganismos en los cultivos. ¿Dónde se asientan? ¿Dónde se van a presentar la endocarditis? Primero, sobre válvula natural, se llama válvula nativa. Cuando ustedes vean en el libro, válvula nativa es la válvula del paciente, ¿sí? O sobre una válvula protésica. El médico le puso una válvula artificial y ahí también puede tener endocarditis. Válvula natural, válvula protésica, pero también sobre los cables de marcapaso o los desfibriladores, o cualquier otro artefacto que se haya puesto, como los Coles, Amplats, otro tipo de dispositivos que se utilizan ahora para el cierre de las comunicaciones interauriculares o intraventriculares. Si es sobre válvula nativa, va a ser izquierda, ¿sí? Izquierda quiere decir aórtica y mitral, y derecha, tricúspide y pulmonar, ¿sí? Y aquí del lado izquierdo, que son la aórtica y mitral, vamos a tener también una subclasificación por su presentación clínica. Aguda, 2 semanas de evolución. Subaguda, más de 2 semanas de evolución. Crónica, meses a años de evolución. Entonces, la endocarditis puede ser aguda, subaguda o crónica. Y sobre la válvula protésica, tenemos cuando se asienta en la prótesis en forma temprana, hasta los 12 meses después de la cirugía, o sea, dentro del primer año de la cirugía, se llama infección protésica temprana, y la protésica tardía es de más de 12 meses de la cirugía. Es importante que esto lo tengan en mente, doctores, porque el tratamiento
es diferente cuando es temprana que cuando es tardía. ¿Sí? El tratamiento, si es una infección por bacterias, ¿qué debemos darle a los pacientes? ¿Qué medicamentos hay que darles? Antibiótico. Antibiótico. Antibióticos. Entonces, los antibióticos son diferentes, ¿sí? Totalmente cuando es aguda, cuando es subaguda, cuando es crónica, cuando es temprana, cuando es tardía y también cuando, ¿sí? El crecimiento de los cultivos son por estreptococo, por estafilococo, por otro tipo de microorganismos. Dependiendo del microorganismo, es el tipo de antibiótico que le voy a dar. Bien, ahora tenemos los que son sobre cables de marcapasos también, que son muy parecidos a lo de las prótesis. Sin embargo, aquí estos cables son permanentes, le va a durar toda la vida, no vamos a quitárselos. Pero hay que sacar el cable para que se le quite la endocarditis. Número 2, por el tipo de adquisición adquirida en la comunidad, quiere decir que el paciente se infectó por sí solo, en su domicilio, en su trabajo o en la calle, qué sé yo. Y la otra es asociada con la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria es cualquier persona que intervenga en el paciente en la atención médica, desde la enfermera, el odontólogo, el médico. ¿Por qué? Porque una aplicación intramuscular puede llevar ahí microorganismos e infectarlo. Una simple inyección intramuscular. Una inyección intravenosa, ¿sí? Puede provocar la endocarditis. ¿Sí? Las limpiezas dentales, las extracciones dentales, etc. ¿Sí? Y la última, aquí dice asistencia sanitaria hospitalaria o no hospitalaria. Puede ser dentro del hospital o no dentro del hospital, puede ser en el consultorio. ¿Ok? Y la última es en adictos a drogas por vía parenteral, que esto se ha incrementado muchísimo. Entonces, se adquiere en la comunidad, se asocia con personal de salud o se asocia por drogas por vías parenterales. Número 3, por el crecimiento de los cultivos. Y aquí tenemos que tener ya con hemocultivos positivos, que puede ser estreptococos, enterococos o estafilococos, o por cultivos negativos por terapia antibiótica previa, que vamos a tener los enterococos orales, estafilococos coagulasa positiva. Número C, con hemocultivos frecuentemente negativos. O sea, le tengo que hacer al paciente hemocultivos y estoy haciendo hemocultivos, salen positivos o salen negativos o salen frecuentemente negativos, porque no lo va a hacer uno, lo va a hacer muchos hemocultivos. Y aquí tengo el grupo HASEC, y cada letrita, ¿sí?, significa un microorganismo con cultivos constantemente negativos, como es la Coxiella burnetii, la Bartonella, la clamidia, y estos más. Bueno, ok, ya estamos en tiempo de terminar la clase. Vamos a únicamente a repasar. Vean, según la ubicación de la infección, otra vez, sobre la válvula nativa, sobre la válvula protésica, la endocarditis izquierda, ¿sí?, válvula nativa izquierda, protésica izquierda, infecciosa derecha, correlacionada con dispositivos. Aguda, menos de 2 semanas de evolución. Y tenemos aquí los síntomas: un síndrome febril de corta evolución, puede tener SIRS o sepsis en los pacientes que podemos tener rápidamente. Diagnósticos puede ser en los primeros 7 días, ¿sí? Y es cuando existe la mayor mortalidad, en la fase aguda, ¿sí? Cuando el paciente logra superar la fase, pasa en la fase subaguda, que es de más de 2 semanas de evolución. Ese tiene un inicio insidioso, no es así tan rápido. Es un síndrome febril de varias semanas, hasta meses, con síntomas inespecíficos, con manifestaciones autoinmunes, y la crónica, evolución de meses hasta años.
Este síndrome febril de varias semanas, en cuestión de la endocarditis, hay un síndrome que se llama fiebre de origen desconocido. No sé si ustedes llevaron efecto. ¿Doctores? Sí, doctor. ¿Ya? Ya. Ok, entonces tuvieron que ver fiebre de origen desconocido. ¿Lo vieron? No. No me digan que no. Sí, sí lo vimos. Ok, bueno. Entonces, la fiebre de origen desconocido, uno de los diagnósticos más frecuentes es la endocarditis. La gente que va a atender a este tipo de pacientes, lo primero que busca es endocarditis. Por eso empieza a ser hemocultivos inmediatamente. En las válvulas protésicas es temprana, como les he dicho, hasta 12 meses antes de la cirugía, después de la cirugía, perdón, y es de origen intrahospitalario, evidentemente, y la tardía, que es más de 12 meses después de la cirugía, y la etiología es igual que la de nativa, quiere decir que el origen ya no es hospitalario, ya es en la comunidad. El tipo de adquisición, dijimos, adquirida en la comunidad, adquirida en la asistencia sanitaria, que puede ser en el hospital o puede ser en el consultorio, y por último, en los adictos en droga parenteral. ¿Sí? También tenemos sobre los cables de marcapasos, desfibriladores implantables u otro tipo de material. Dijimos también con hemocultivos positivos, y ya vemos ahí cuáles son los microorganismos que nos dio, con hemocultivos negativos debido a un tratamiento antibiótico, o frecuentemente asociados a hemocultivos negativos o constantemente negativos. Quiere decir que busco y encuentro algunos microorganismos, pero esos microorganismos no son microorganismos que me dan endocarditis, ¿sí? Es como si yo buscara y tomara una muestra en la garganta y al momento de que yo lo veo, le digo, ¿sabes qué? Este microorganismo no es el que normalmente está en la garganta. Este microorganismo no infecta la garganta. Entonces yo no puedo decir que ese paciente tenga endocarditis. Entonces se considera negativo el hemocultivo, ¿verdad? Vean aquí las asociadas a la atención médica, ya para terminar. Bacteriemia de catéter, 39.8 por catéteres. Cirugía cardíaca, 12%. Hemodiálisis, 9.6%. Manipulación neurológica, 6%. Pacientes que regresaron al hospital, que reingresaron, que estuvieron internados y que volvieron a internarse, 24.1. Actualmente siempre son por punciones. ¿Sí? Presencia de catéter venosa fue la causa del 48% de los casos, vean. Con el 63% manipulación vascular, o sea, las punciones, las venoclisis, por eso hay que cambiar la venoclisis cada 3 días. 15% manipulación digestiva y 14% manipulación urológica. Muy bien, y aquí nos quedamos. Después vamos a ver cuáles son los microorganismos en la válvula nativa, en la válvula protésica, en los cables, en los adictos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, dudas? No, doctor. ¿No? Esto ya está claro lo que es la endocarditis. ¿Sí? También sabemos cuál es la clasificación de la endocarditis, los sitios donde se implanta la endocarditis. ¿Sí? Y cuál es lo patognomónico de la endocarditis, es ¿cuál es? El patognomónico de la endocarditis. Las vegetaciones. Las vegetaciones, correcto, las vegetaciones. Encuentro vegetaciones tiene endocarditis el paciente. ¿De acuerdo? Ok, porque eso va a ser importante en los diagnósticos cuando yo le hago un eco al paciente. Le hago un eco, le encuentro vegetaciones, evidentemente tiene endocarditis. Ok, entonces los veo el día de mañana, no, el lunes, perdón. Mañana tienen ustedes clase de electro. ¿Mañana es? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. ¿Las clases realmente son buenas o son complicadas, son complejas? ¿O son fáciles, sencillas? Considero que
no están tan complicados, al menos sí creo que podemos entender muchísimas cosas que al menos, por ejemplo, los sábados pasados, sí son, todo lo que hemos visto en los cursos es lo que usted ya nos enseñó, literalmente todo. Igual, prácticamente igual. Sí, hasta el nivel donde vamos con usted y en los cursos, sí, vamos como que al par. Ok. La clase se va a poder empezar a poner más compleja, ¿sí? En cuanto empiecen a pasar las clases, porque ya tienen que empezar a aprender los criterios, tengo que aprenderme qué es esto, qué es lo otro, qué es aquí, qué es allá. Entonces se empieza a poner más compleja, no porque sea difícil, sino porque me lo tengo que aprender en memoria. ¿De acuerdo? Y aparte no se me tiene que olvidar. Bien, entonces los veo yo el lunes. Muchas Muy bien. gracias, doctor. Sí. Buen Nos fin, vemos. doctora.